son incontables, de verdad. Si nosotros podemos hacer un inventario a lo largo de estos 17 años de los casos de corrupción que han habido, que hay y que por supuesto habrán, nos quedamos ciertamente asombrados, sorprendidos, boquiabiertos, porque estamos frente a un proceso que justamente llegó al poder con las banderas de la anticorrupción. Es decir, recuerden ustedes que una de las ofertas electorales fue freír la cabeza de los adecos, incluyendo la de Ramos Alup, en aceite hirviendo. Por supuesto, no hubo cabeza hirviendo alguna, y más temprano que tarde, la llamada Quinta República empezó no solamente a incurrir en las mismas prácticas que se le señalaban a la Cuarta, sino que lo hizo de manera mucho más abultada, de manera mucho más grosera, y por supuesto las cantidades eran mucho más grandes, hasta el punto que se han amasado grandes fortunas, pero impresionantes fortunas a lo largo de estos 17 años. Una nueva burguesía que ha acumulado capital por la vía más bastarda, que es por la vía de los negociados con el Estado, se ha hecho dominante dentro del gran bloque en el poder en Venezuela. Se trata de lo que normalmente se llama burguesía, no sabemos cuáles son los alcances, la dimensión, pero sí sabemos que han sido grandes fortunas las que se han hecho de la noche a la mañana. Hagan un inventario, hagan memoria de los casos de corrupción que han sido señalados y que nunca han sido investigados, para darse cuenta de que la corrupción ha sido un elemento clave en la administración pública en los últimos años de la República Venezolana, pero en estos últimos 17 años se pone mucho más de bulto porque se trató de gente que llegó pensando que tenía una supremacía moral sobre el resto de los venezolanos. Es decir, todo lo que nos habían gobernado no servía. De hecho, la historia en Venezuela comienza en 1999. Se liquida toda una parte importante de la historia venezolana que va desde 1958 hasta 1998. Esa parte queda totalmente casi cancelada, casi clausurada, con los peores epítetos que se le pueden hacer a un tiempo histórico. De hecho, la historia venezolana se compone del pasado más lejano, el virtuoso pasado lejano de la guerra de la independencia, y luego de esto que llamamos nosotros República Bolivariana. Pero bueno, los casos fueron apareciendo desde el propio inicio, desde la propia inauguración del proceso revolucionario. Conocimos un caso que se llamó el Plan Bolívar 2000, que se inaugura todo el proceso de corrupción que vino después. Yo creo que si nosotros sumamos los casos de corrupción que hay en el país, nosotros pensamos que en este país se ha robado más dinero que todo el que se ha robado en el país desde 1830 hasta 1998. Obviamente, mucho más. Son casos de corrupción y la gente puede preguntarse, puede alarmarse, puede angustiarse, pero todos esos casos de corrupción, todos esos casos de los que usted recuerde, de los que sabemos, de los que tenemos de noticia, de los que están todavía ocultos, de los cuales no sabemos nada, de los que se planifican en el futuro inmediato y de los cuales jamás sabremos nada o probablemente por algún error saldrán a la luz pública y producirán otro escándalo. Son casos que se quedan pálidos, pero pálidos, incluyendo los del señor que avaló el pago de los $4 millones al hijo del ex embajador español. Hay un caso que ha quedado pálido, que nos descompone el alma, que nos hace realmente sufrir a todos los venezolanos, porque se trata de un hecho que violenta la dignidad humana. Y que ya nos referimos a eso ayer, y que la prensa lo ha detallado, incluso hoy lo tiene versión final en su página 4, donde dice, me desnudaron frente a mi nieta. Esto lo dice la señora Antonieta de López, debe ser, que es la madre de Leopoldo López. Y el caso de la señora Lilian Tintori de López, que fue también desnudada y fue vejada y humillada por la guardia de Ramo Verde. Y eso sí es un escándalo que rebasa todos los parámetros de asombro. Es decir, a veces uno dice, con este gobierno hemos perdido la capacidad de asombrar. No, hay cosas que nos siguen asombrando. El trato que se le dio a ambas mujeres es un trato que nosotros de verdad nos preguntamos, ¿los venezolanos de verdad éramos así o es que ahora somos así?
Hemos cambiado tanto nuestros valores, nuestras creencias, nuestras pautas, nuestras normas de conducta, nuestra orientación en la vida han cambiado tanto para que un grupo de hombres armados que dicen ser los garantes de la paz, de la seguridad y de los venezolanos sean capaces de arremeter contra la dignidad y humillen a un par de mujeres solo porque tienen un nexo familiar con un preso político. O eso ha sido siempre la norma en los centros de retención en Venezuela, de gente en Venezuela, y que no lo sabíamos y que ahora, como se trata de personas públicas y demasiado importantes para la opinión pública, entonces salen a la luz pública. ¿Será que esa siempre ha sido la conducta y la norma de la gente que dice cuidar a los venezolanos y que dice cuidar a los presos venezolanos? ¿Será que esa es la conducta usual? ¿O es realmente la nueva conducta y la nueva orientación de estas fuerzas que hoy están resguardando las instalaciones presidiarias en Venezuela? Una cosa increíble, es decir, el relato que hace la señora Antonieta de López es una cosa tan increíble que uno a veces no da crédito a lo que está leyendo. Desnúdese otra vez delante de su nieta, fíjense ustedes. Hoy se investiga un caso interesantísimo de la muerte de un ex policía nacional bolivariano y su esposa, que hoy eran empleados de seguros, que fueron quemados delante de sus hijos. Mutatis mutandi, casi se ha hecho lo mismo. Se ha quemado la dignidad de una persona, se ha humillado a estas personas delante de su nieta en este caso. Esa es una investigación que el general Padrino López debe hacer y que Tarek William Saab debe hacer, y deben castigar al responsable, al que ordenó este hecho tan grotesco, tan grosero, tan humillante. Debe ser investigado y, de ser culpable, debe ser sacado de las Fuerzas Armadas, debe ser dado de baja enseguida, independientemente de que el Señor diga ser un creyente ferviente en Jehová y que ore todos los domingos a Jehová. Porque si yo no puedo amar a alguien en particular y no puedo respetar a alguien en particular, no lo puedo hacer con la humanidad y mucho menos con la deidad que digo que quiero, que adoro y que amo. Eso es de cajón. Entonces, fíjense, todos los casos de corrupción que pueden haber quedan pálidos cuando se trata de humillar, de ofender, de socavar la dignidad humana. Este es un caso, pero paradigmático, de lo que puede estar ocurriendo en Venezuela, de los nuevos sentimientos del venezolano, o por lo menos de este sector de venezolanos que hoy consagra su fe, en este caso particular, al chavismo y a Jehová, imagínense ustedes. Almagro hoy tiene una nota de condena al trato infamante que se le dio a los familiares de Leopoldo López. Y yo creo que todo venezolano debe elevar su voz de protesta frente a este caso. Porque hoy salió a la luz pública un caso como este porque se trata de dos personas que tienen un peso en la opinión pública. Ahora, imagínense ustedes el sinnúmero de casos, los miles de casos de mujeres humildes que son tratadas de igual o peor manera en los eventos de requisitoria en las cárceles venezolanas. Imagínense ustedes, casos que no salen a la luz pública por miedo, porque no tienen el peso en la opinión pública. Porque este caso puede ser un caso extremo para golpear más a López, pero estamos seguros que este es un comportamiento usual contra todas las mujeres que van a visitar a sus presos. Y eso es lamentable. Ojalá que estemos equivocados, pero en este caso particular el general Padrino López tiene la última palabra.
La última palabra. Aquí no se vale de que el honor es tu divisa, de que este es el ejército libertador, de que Bolívar es la gran... No, no, se trata de un caso puntual donde un hombre del ejército libertador, ¿verdad?, suprime la humanidad de dos personas, de dos mujeres, de dos ciudadanas. Entonces, general, investigue, pregunte, indague. Y a la señora ministra de Prisiones, la señora Iris Varela, que por cierto ha desaparecido, ha hecho como Mandrake, desapareció. Hoy hay un caso también, el lunes se lanzaron 2 granadas en una cárcel de Maracay, en la cárcel en el penal de Alayón, y hubo 6 muertos y 25 heridos. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, como si 6 personas que mataron allí y otros están mutilados no valieran absolutamente nada para nadie. Bien, a la señora Iris Varela también tiene que investigar ese caso. ¿Cómo es que hay gente civil que tiene granadas, que tiene armas de guerra? Eso no se consigue en los supermercados, no se consigue en las bodegas, no se consigue en los mercados ni en los pedevales. Alguien debe estar surtiendo de armas de guerra a los grupos de delincuentes en Venezuela, porque no tiene sentido. Aquí han habido atentados con granadas en los últimos meses del año pasado y en los primeros meses de este año, verbigracia el del lunes, que lanzaron 2 granadas en la cárcel de Alayón con 6 muertos y 25 heridos. Y yo creo que es hora de que, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, es hora de que hagamos un detente aquí y empecemos a revisar las cosas. Porque obviamente, que ya lo dije ayer también, hay una enorme y profunda crisis económica, pero no es la única, no es el único momento crítico que vivimos. Hay aspectos críticos en la sociedad venezolana que son tan peligrosos, tan perniciosos como la crisis económica. Y estas son cosas de donde debemos dar un parado, porque no hay nada peor que cuando la gente empieza a rebasar los ámbitos de validez institucional y comete delitos como este. Como yo estoy vestido de verde y tengo autoridad en el penal, yo tengo la autoridad para bajarle las pantaletas a una mujer. Y eso, hermano, no puede ser. Así que yo creo que el general Padrino López debería investigar esto, y el coronel, si él es el responsable de este evento y de esta situación, debe ir fuera. Y en ese sentido, María Corina Machado tiene razón al pedir la destitución o la dada de baja de este coronel, si es que él fue quien dio la orden. Y debió haber sido así, porque los militares cumplen órdenes. No sé si más arriba de él hay otro que le dio la orden a él, pero de él pudo haber arrancado la orden, porque aquí todo el mundo trata de congraciarse con los poderosos. Ya lo hemos dicho también, el poder de verdad, el poder tiene sex appeal y la gente hace todo lo posible por estar cerca de él. Esperamos que estas situaciones no se sigan repitiendo y que el trato a las señoras que van a visitar a López los fines de semana con sus respectivos, con sus hijos, sean mejor atendidas la próxima vez y les den una explicación y una disculpa honesta, sincera, y la mejor disculpa que se le puede hacer a este par de mujeres es sacando a quien las vejó, a quien las humilló y a quien las trató de manera indigna. Y que valga este pequeño editorial para recoger nuestra solidaridad con ambas señoras que no se merecieron, nadie se merece ese trato. Y ojalá que esta no sea el trato normal y usual que le den a las mujeres en las cárceles venezolanas. Hoy hay una noticia también que nos preocupa y que preocupa a todos los padres en Venezuela y a las madres. Reapareció la leche en polvo. La leche en polvo a 2.125 bolívares el kilo, aquí en Maracaibo. Sí, tiene una notica que hace que valga eso, decía extra calcio y enriquecido con vitaminas. Es decir, el hecho de que es como el arroz con ajo. Es como el arroz con ajo. El arroz con ajo ha hecho una cosa terrible porque ha pervertido la chicha de arroz. Ya no se hace chicha de arroz porque ahora el arroz viene con ajo. Y a nadie se le ocurriría hacer chicha de arroz con ajo.
Entonces, lo que hacen ahora los chicheros es hacer chicha con harina, con espaguetis, lo cual tiene un sabor diferente a la tradicional chicha de arroz. Pero la leche en polvo a 2.125. Ahora, ¿ustedes creen que una madre de familia, un padre de familia, pueda comprar un pote de leche, 1 kilo de leche para darle a sus hijos a 2.125 bolívares y encima de eso tener que comprar los pañales a 2.000 bolívares también y las otras cosas adicionales a esto? Esto es un escándalo, de verdad. Esto es verdad lo que dice la versión final. Escándalo. Reaparece la leche en polvo a 2.125. Este es el precio que está en los anaqueles. Ahora falta ver a cómo lo venden los bachaqueros, que debe estar por el orden de los 4.000 bolívares, por lo menos, porque bachaquero que no se gana el 1.000% no es bachaquero, ¿verdad? Así que esto es una noticia que nos ha impactado hoy, igual que nos impactó ayer el asunto de que ya acabamos de comentar. Ayer escuchamos, no sé si vamos a la pausa o comentamos, ayer escuchamos el largo discurso del presidente Maduro, largo discurso que lo dio frente al Consejo, creo que es al Consejo de Economía Productiva. Obviamente este régimen tiene una virtud increíble, le pone nombres sofisticados a todos, es un proceso nominalista, a todo le pone nombres que son sugestivos, nombres que son sumamente sugerentes, ¿verdad? De hecho, ahora la economía tiene motores, pero motores siempre hemos tenido y nunca hemos arrancado. Cuando volvamos de la pausa, vamos a comentar esta locución ayer del presidente Nicolás Maduro. Amor con aire no dura. Cuando uno come aire no dura el amor, se acaba rápido. Bueno, y ayer el presidente Maduro se dirigió al país porque debe tener un récord. Yo creo que en el poco tiempo que Maduro tiene en el poder debe estarle pisando ya los talones a las alocuciones del presidente Chávez. Y ayer volvió a dirigirse al país. Y da la sensación, yo creo que el presidente Maduro es un habitante de las lejanas tierras de Narnia, porque a veces habla como si estuviera construyendo, o estuviera viviendo otra realidad, otro país. Entonces, habla y habla, sin tomar en cuenta el entorno que ellos han creado y que ellos han construido. El bolívar, por ejemplo, hoy el bolívar vale menos que 1 centavo de dólar. Aquel viejo bolívar fuerte con el cual uno podía comprar por lo menos 1 o 2 cosas. Hoy nadie puede comprar absolutamente nada con el bolívar. El bolívar no vale nada. El bolívar es una moneda despreciable. Pues vale 0.0011 céntimos de dólar. Vale menos de 1 centavo de dólar. Menos de 1 centavo de dólar vale el bolívar. Pero además de eso, el presidente no parte del hecho de que este año vamos a recibir 27.000 millones de dólares, que comparado a los 70 y tantos que recibimos el año pasado, significan una merma demasiado considerable para seguir hablando en los términos en que el presidente habla, porque a pesar de que reconoce que hay una crisis de una gran envergadura, los elementos que él asoma para enfrentarse a la crisis son realmente rebasados, pero rápidamente por la propia crisis que ellos crearon. Es decir, el mecanismo anticrisis ya prácticamente cuando aparece también están en crisis. Entonces no hay manera de resolver este momento crítico. Ha dicho una cosa también interesante, dice, asumo mi culpa. Pero esto fue un decir, porque inmediatamente dice que él es un hombre que es libre y feliz. Nadie que esté atado a una culpa puede sentirse libre, y mucho menos feliz, a menos que sea un irresponsable. Porque si yo soy el culpable de lo que está ocurriendo, por incompetencia, por las razones que fuesen, pero que se hagan imputables a mí, yo no puedo sentirme libre, ni puedo sentirme feliz, porque eso significa, entre otras cosas, de que yo soy políticamente por lo menos irresponsable, porque estoy produciendo efectos
políticos, sociales y económicos sobre terceros, y prácticamente me siento feliz, aun cuando los efectos que estoy produciendo son perversos y que afectan a una enorme mayoría. Entonces, por supuesto, yo asumo, asumo mi culpa, pero es una culpa que él también compartió con otros. Le dio un gancho de derecha a Rajoy sin necesidad, porque ¿para qué se va a poner a pelear con Rajoy, que está justamente al otro lado del Atlántico, diciendo algunas cosas que los venezolanos ni siquiera han leído? Por supuesto, le aplicó un uppercut de izquierda a Santos y a Bogotá, vaya Dios a saber por qué. Pero a quien asomó y que me llamó la atención fue al consumidor venezolano. Si después de todo, es la mala costumbre de los venezolanos que estamos buscando, los venezolanos estamos buscando hoy en día nada más tres cosas. Los venezolanos buscamos tres cosas hoy. Nada más, tres cosas. Y esas tres cosas se nos han negado durante mucho tiempo, y especialmente en los últimos dos o tres años. Los venezolanos buscamos comida. No hay. Un plátano cuesta 100 bolívares en Maracaibo. Un plátano. Un plátano es un decir. Cuando yo digo un plátano, ustedes pueden hacerse la imagen de que es un plátano, como decía mi abuela, de este color. No. El plátano del que estamos hablando, que vale 100 bolívares, es del tamaño de un cambur. Ese es el plátano del que estamos hablando. Entonces, no hay comida. Es decir, un kilo de pollo cuesta 800 bolívares el kilo de pollo, o 760 bolívares un kilo de pollo. Que no lo hay. Ojo, que no lo hay. Y podemos pasarle revista a cualquier rubro que ustedes puedan sacar al azar, para que ustedes se den cuenta que en los anaqueles no hay. Arroz, por ejemplo, no hay. Pasta, no hay. Aceite, no hay. Café, muy poco. Yo creo que muy poco. En alguna parte sacan uno. Y no vamos a los otros productos que son realmente de primera necesidad. El papel toalé casi no existe, ha desaparecido. Entonces, los venezolanos buscamos comida. No hay. Buscamos medicinas. Y no hay. Eso falta una cosa de lo que buscamos los venezolanos, pero por lo menos comida y medicina son dos cosas importantísimas, presidente, y no las hay. La culpable no es la guerra económica, ni son los otros. Los culpables somos, usted tendría que decir nosotros, ¿verdad? Porque ustedes son los que tienen la sartén por el mango y son los que de una u otra manera han fijado los parámetros y las coordenadas fundamentales de la política económica que nos ha gobernado durante los últimos 17 años. Entonces, comida no hay, medicinas no hay, cualquiera. Usted va a buscar, ¿qué le digo yo? Antidepresivos no hay. Antibióticos no hay. Ayer yo fui a buscar Unasyn en ninguna farmacia, exceptuando en una que tiene de 750 miligramos. Yo necesito una pastilla de 500 miligramos. En ninguna farmacia pero además me dijeron, ni ese ni otro antibiótico tenemos, me dijeron en una farmacia. Entonces, medicinas no hay, anticonvulsivos no hay, antihipertensivos no hay. Es decir, no hay medicinas. Dos problemas gravísimos, el problema alimentario y el problema de la salud. Recientemente, ayer salió una noticia en La Verdad de una señora que está hospitalizada en el Coromoto con Gillian Barret, que hoy, por cierto, aparece como si hubiese ya el primer muerto con este problema. La tienen en el Coromoto y en el Coromoto le han dicho que creo que no tiene inmunoglobulina, porque de verdad no hay ni para un remedio para un enfermo. El pueblo venezolano cada día pasa más angustia. Y la tercera cosa que los venezolanos buscamos es seguridad. Entonces, no tenemos seguridad, no tenemos comida y no tenemos medicina. Por supuesto, estamos en emergencia. Pero el plan anticrisis que nos ofrece el gobierno, no resuelve el problema ni de la comida, ni de la medicina, ni de la seguridad, que son los tres grandes problemas que nos están pegando. Uno es en el estómago, otro es en la salud y otro es en la tranquilidad. Entonces vivimos en el peor de los mundos posibles. Ahora, ¿qué ocurre si el gobierno
no encara este problema como tiene que encararlo, con un, con un, con un proyecto anticrisis creíble, realizable, porque ojo, entre lo que yo planifico, lo que yo ejecuto y los resultados hay una distancia muy grande. El gobierno ha planificado supuestamente un decreto de emergencia para la crisis económica. Ese es el plan. La manera como se va a ejecutar y los resultados, entre eso y los resultados, hay una distancia tan grande que en medio hay un ruido ensordecedor, producido ¿por qué? Por crisis eléctrica. Usted dirá, ¿es una tontería? No, no, no es una tontería, porque ¿cómo voy a electrificar un país para producir más? Bueno, no hay divisas para importar materia prima. Es decir, el ruido que está en medio entre lo que yo ejecuto, el plan que yo he hecho y los resultados, media un ruido ensordecedor en el que los resultados pueden ser bien diferentes a lo que se ha planificado. Inclusive el plan mismo ya tiene distorsiones, porque el plan no obedece ni se ajusta a las características y a las condiciones del momento actual venezolano, ni de ningún otro momento, porque ese modelo se viene implementando cuando hay mucho real, cuando había poco real y cuando ya no hay real. Es decir, que no es un plan que va cambiando con las circunstancias, sino que es un plan fijo que esté en la cabeza de los ideólogos del régimen, porque aquí lo que hay es inflación ideológica, entre otras inflaciones. Si no se modifica el plan, si no se modifica el famoso decreto económico, nosotros vamos rumbo al abismo. De verdad, y eso sí es de verdad lamentable, lamentable. Así que cuando el presidente ayer dijo que entre otros culpables era el consumidor, ¿verdad? Cuando lo que es verdad, el consumidor venezolano está en una situación tan precaria que lo que busca es comida, medicina y seguridad. Uno se quedó perplejo, pero yo asumo ahora de que son las vainas de Maduro. Esas son cosas de Maduro, que las dice y las puede decir, pero son cosas que se dicen. La realidad es otra, y yo creo que de verdad la Asamblea Nacional, que hoy está en manos de una oposición mayoritaria, tiene que hacer un estudio realmente concienzudo, profundo, analítico, racionalmente bien fundado. Afortunadamente pusieron a un hombre que realmente sabe de esta cosa, que es José Guerra, y que debe tomar, y que no debe tener miedo de que si en verdad, luego del análisis, del estudio en profundidad de semejante decreto, la conclusión es de que ese decreto lo que haría es agravar el problema, yo creo que la Asamblea debería decirle, no, este decreto no puede ser aprobado, independientemente que el gobierno, de que el presidente Maduro amenace. Porque ese es otro problema de lo que ocurrió ayer, la amenaza de una confrontación de poderes si la Asamblea no aprueba semejante decreto. Inclusive el llamado es a que lo asumiera y lo aprobara por unanimidad, como si este decreto inconsistente, incoherente, asistemático, fuera la panacea de la actual situación crítica que vive el país. Estamos expectantes. Estamos expectantes. Yo creo que la palabra de la Asamblea hoy debe pesar más que nunca en este particular caso del problema del decreto de guerra económico, sin dejarse chantajear, sin dejarse extorsionar, sin pensar como piensan algunos, que si el protagonismo de Ramos Aluga, a mí qué me importa que el protagonismo de Ramos Aluga, me importa que esa Asamblea realmente proponga un plan de controlar, de investigar al Ejecutivo y de controlar e investigar todos los desafueros que se han hecho. Eso me interesa. Que si Ramos Aluga guía y dice las cosas como tiene que decirle, que las diga. Pero aquí hay a mí me llamó la atención el artículo del Chino Molina, que de verdad que uno lo aprecia y lo sigue, porque es un periodista de verdad interesante. Me llamó la atención la manera muy particular de referirse a Ramos Aluga, como si el enemigo en última instancia fuera Ramos Aluga. Ramos Aluga lo único que ha hecho es hablar, que es importante haber recuperado la palabra en un parlamento donde no se podía hacer y donde el príncipe, el del mazo, daba con la cabeza a aquel que hablaba sin tener su permiso. Entonces,
yo no critico a Ramos Arup ni por las cosas que ha hecho, ni cómo las ha dicho. Al contrario, es una manera de recuperar la palabra y de recuperar la política. Que lo haga como lo haga, porque el problema en Venezuela no es cómo lo hace, ni cómo lo dice Ramos Arup. El problema es cuáles son las políticas que vamos a implementar para salir de este problema. Eso es lo importante. Esperamos, todo el país espera que la comisión que en la Asamblea se ha elaborado, se ha construido para revisar el decreto de emergencia económica, lo haga de manera profunda, racionalmente bien fundado, de verdad bien fundado, que sea una cosa que le diga a la gente por qué se aprueba o por qué no se aprueba, cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas que el país tendría de aprobar un proyecto semejante. Es decir, yo creo que el país perdería de aprobar este proyecto. Ahora, los que saben economía y los que hacen el análisis de la economía podrán tener otra opinión, vaya usted a saber, pero la Asamblea tiene el deber de ofrecer a la gente la explicación fidedigna de por qué este plan puede resolver el problema o por qué este plan lo que haría es profundizar exactamente el problema que hay. Porque la economía en este caso es una cosa bien difícil. Y la gente que nos gobierna no conoce sus leyes. Fíjense, exactamente, hoy es 20 de enero, ¿verdad? Hoy es 20 de enero, creo que hoy se están cumpliendo exactamente 2 años que Nelson Merentes, que hoy es conocido con el mote del asaltado por la doncella, predijo para el año que comenzaba ese año, el 2014, una inflación de 1 dígito. Hace 2 años exactamente, un día como hoy, Merentes dijo, la inflación del 2014 al final controlaremos la inflación y la tendremos en 1 dígito. Por supuesto, un hombre dedicado a una multiplicidad de placeres no podía atinar. Es decir, si yo estoy entretenido, distraído, no solamente distraído de lo que me compete, sino distraído de otras cosas, sino que estoy distraído gozando, que es una buena distracción, obviamente, porque uno, si uno se la puede gozar, se la goza, pero cuando uno tiene responsabilidades, y la responsabilidad es nada menos y nada más que el país, uno debe tener, cónchale, un tiempito para el país, uno no puede estar totalmente gozando y asumiendo sus otros placeres como la única cosa vital que uno puede hacer en la vida. Entonces, por supuesto, el señor Merentes, dedicado a otros placeres, no podía atinar ese año. Y la economía, que es terrible, que tiene sus propias leyes, en que a veces inclusive, a pesar de que la voluntad del hombre puede torcerla, y en el caso nuestro la ha torcido, sin embargo la economía es tan terca que dejó por embustero a Merentes. Pero Merentes, ¿verdad?, hoy, en estos últimos meses, en este último año, prefirió callarse. Después de ese tropezón increíble, él que es un hombre leído y ha leído filosofía, porque si a alguien no podemos quitarle, Merentes puede ser que no sepa multiplicar por la tabla del 7, y haberse equivocado varias veces. Puede ser un hombre que se distrae en sus placeres, puede ser un hombre que deja el sencillo mal puesto, caramba, dejar $300.000 por un lado y 40.000 euros descuidadamente ahí en su casa de playa es un descuido enorme, obviamente es un hombre que se distrae demasiado, pero es un hombre que no se le puede quitar de que es un hombre leído, profesor universitario, ha leído y conoce y ha leído filosofía y él conoce mucho la filosofía alemana y él ha preferido callarse porque entre sus filósofos favoritos es un alemán que dijo que de lo que no se sabe es mejor callarse. Y eso es lo que ha hecho este año, callarse. Porque si yo no puedo, si yo no sé cómo se mueve la economía y cuáles son las leyes de la economía y cómo se desenvuelve la economía, mejor me hago silencio. Y eso lo ha hecho Merentes, claro. Lo ha hecho Merentes y nos ha tenido volando a oscuras, o caminando a oscuras, o andando a oscuras. El caso es que hoy, según cifras internas del Banco Central de Venezuela, indican que la inflación se ubicó en el 270.7%. Una naiguatá,
perdón, una guará, ¿ah? 270.7%. Es decir, que la cifra que nos dio anteriormente, de verdad, es un chiste de 140%. Es un verdadero chiste y una verdadera afrenta al pueblo venezolano que todos los días tiene que ir al mercado. Que por cierto, ayer el presidente Maduro habló de las colas. Habló de las colas como si las colas fueran un rayo en cielo sereno. Las colas están allí por la mala política económica. Las colas están allí porque hay desabastecimiento, porque hay escasez, porque hay inflación. Las colas están allí, pero no es un rayo en cielo sereno. Entonces, las responsabilidades de las colas tienen otros. La guerra económica, el imperio, el Departamento de Estado, la burguesía, la calle, los parásitos, Lorenzo Mendoza. Una cosa de verdad increíble. Increíble, es decir, siempre los culpables son otros. El jefe del Consejo Económico de la Economía Productiva, que es el propio presidente Maduro, tiene que asesorarse con los mejores hombres. Obviamente que sí. Él no se asesoró cuando asumió estar al frente de la guerra económica. Es decir, asumió el generalato para enfrentarse a la guerra económica. Ha asumido el generalato ahora. Y eso, de verdad, a veces a uno le tiene que dar risa porque él jefatura todo, pero no jefatura nada. No jefatura nada. Entonces, la crisis se lo ha ido llevando, y hoy, por ejemplo, hay un periódico que yo le estaba leyendo ayer, o lo leí el fin de semana, yo no recuerdo cuándo, por aquí lo tengo, donde hay alguien que opina que dentro del propio chavismo se está gestando una salida constitucional del presidente Maduro. Yo recuerdo que cuando, en los viejos tiempos de aquella Cuarta República, se discutía abiertamente sobre la salida del presidente de la República, de Carlos Andrés Pérez. Nadie armó un escándalo por eso. Es más, se hablaba de la renuncia en pleno de la Corte Suprema de Justicia, la propuso inclusive Uslar Pietri. Nadie dijo nada. Es más, se propuso la salida abrupta del fiscal general de la República, el señor Serpa, quien le compraba ropa interior a su señora de los viáticos de la Fiscalía. Nadie decía nada, es decir, se asumió como una parte de la discusión. Hoy en día proponer una salida constitucional del presidente de la República porque él mismo asume la culpa de lo que nos ha pasado, se arma un escándalo, porque hay desestabilizadores, golpistas, fascistas, cualquier cosa, cualquier epíteto se gane. Yo creo que es una cuestión que podría estar planteada a mediano plazo si esto no se resuelve, porque los responsables tienen que rendir cuentas. Y si las cuentas dan para señalar de que en verdad hemos tenido un gran derroche de recursos, grandes pérdidas, y no hay soluciones a los problemas que tenemos hoy, los responsables tienen que irse, tienen que salir, obviamente. Por la vía constitucional, por supuesto, porque aquí hay que respetar sobre todo la vía constitucional y los cauces democráticos, porque la otra sí sería andar volando bajo. Y a otro asunto, vi una fotografía, yo no sé si usted, yo no lo conocía, no lo había visto nunca fotografiado, al teniente Andrade. El teniente Andrade fue ex tesorero nacional, también fue presidente de Bandes. Algunos comentaristas, no sé si malintencionados o bien informados, dicen que él es el albacea, de hecho, de los bienes que dejó un difunto muy importante. Eso es lo que se comenta. No sé si es bien informado o con la mala intención, que siempre hay, que siempre. El caso es que el hombre goza de su fortuna en Wellington. Él está en Wellington, en Estados Unidos. Tiene unos caballos de paso que son realmente preciosos. Tiene un hijo que es campeón, creo que es campeón nacional de equitación en Estados Unidos, en una población de Estados Unidos. Y es un hombre con mucho dinero, igual que el señor Rincón, igual que el señor Yaramendi. Es decir, hay muchos nuevos ricos en Venezuela, igual que Berruecos, igual, es decir, los nombres, la lista de nombres han sido largas, de nuevos nombres, de nuevos amos del valle, como se dice. Bueno, él goza, él está gozando una ola
una ola y parte de otra, está surfeando sobre esa ola, gozándosela. Porque en Venezuela, en los últimos tiempos, pero es de vieja data toda esta cosa de la corrupción, se han hecho esta fortuna. Y me llamó la atención la fotografía del señor Andrade. De verdad que es un gozón. Y cuando estos hombres aparecen en la palestra pública y aparecen ufanos, rozagantes, robustos, centrados en carne, a uno no le da otra cosa que envidia. No por la fortuna que han amasado, sino por la tranquilidad con la que viven. Por supuesto, una cosa a lo mejor viene pareja con la otra. Si yo tengo fortuna, vivo tranquilo. Pero a mí lo de la fortuna, mala vida, no me desagrada mucho. Pero la tranquilidad con la que viven, la paz con la que viven, la libertad con la que viven. Y de verdad, son libres. Viven de manera extraordinaria, dándose lujos. Es decir, y esa cosa nos llama la atención porque se hicieron de una riqueza que hace muy poco tiempo no tenían. De verdad, ¿cómo pudieron acumular semejante cantidad de dinero y de riquezas? Es una cosa que no tiene, probablemente algún día lo sabremos, algún día se sabrá, porque algún día las investigaciones tendrán que dar sus resultados. Pero me llamó la atención la fotografía de Andrade, es una fotografía increíble y creo que la siga gozando, pues, ¿no? Y por supuesto que la goce porque es un dinero que hoy es de él, pero que no hace mucho era de nosotros, era de todos los venezolanos, ¿verdad? Hay otro ex tesorero que parece que está en desgracia, que salió, y que habría que investigar también a ver si logró reunirse unos churupos semejantes a los que logró reunir el señor Andrade, ¿sí? Y para terminar este enero, yo quisiera de verdad comentar las declaraciones, unas declaraciones que hoy aparecen en el Nacional, creo que son de Luis Vicente León, que me parece que en los últimos tiempos, Luis Vicente León se pone de verdad, a veces da en el clavo con sus opiniones. Hemos tenido puntos que contraponen a los desarrollados por Luis Vicente León, porque a veces que dice cosas que en verdad a uno le parece que no son las correctas o que no son, pero la mayoría de las veces él acierta, ¿no? Luis Vicente León dice que hay una diferencia entre lo que un gobierno quiere hacer y lo que puede. Por eso que les decía que hay una diferencia entre lo que yo planifico, lo que yo ejecuto y los resultados que quiero obtener. Y eso hoy Luis Vicente León lo esboza perfectamente en una declaración que da en el Nacional y que yo les recomiendo acercarse a ella. Vamos a la pausa y cuando regresamos mencionamos esta cosa. Un manduco realmente es lo que tenemos nosotros entre pecho y espalda, por no decir otra cosa, ¿no? Porque de verdad que con ese pote de leche me tiene loco, ¿vale? Sinceramente. ¿Ah? 2.125 bolívares. ¿Qué irán a hacer mis muchachitos, chicos? ¿Vale? Esa leche tan cara, ¿vale? Bueno, el caso es que me gustó el análisis que hace el presidente de Data Análisis, porque en el fondo de toda esta cosa la propuesta es bien interesante y es lo que siempre hemos dicho. Nosotros no podemos sacar esta crisis, no podemos salir de esta crisis si no abrimos y no nos planteamos un nuevo gran acuerdo social entre los tres actores más importantes que tiene el país. Los empresarios, obviamente, los trabajadores y el propio Estado. Obviamente, el que tiene que tener todo el peso de la crisis es el que la produjo, en este caso el gobierno. Pero el gobierno ha hecho recaer todo el peso de la crisis sobre los empresarios. Entonces, el sistema productivo está quebrado. Las confiscaciones, las expropiaciones, las nacionalizaciones, todo eso redujo el aparato productivo venezolano a su mínima expresión. Yo creo que es necesario
de verdad, un nuevo pacto social. Así lo llamaría. Los españoles lo hicieron perfecto. Los españoles, yo creo que el pacto de la Moncloa fue un gran acuerdo en el que España resolvió muchos de sus entuertos y llegó inclusive, se convirtió España en un país que empezó a formar parte y todavía forma parte de Europa. Liquidó el legado franquista, traicionó a Franco. Juan Carlos traicionó a Franco y eso salvó a España. Yo creo que si Maduro hubiese sido inteligente, hubiese asumido el ejemplo de Juan Carlos como su propio ejemplo y hubiese traicionado a Chávez. Yo creo que la traición de Chávez era lo que realmente le salía al presidente Maduro. Tal como hizo, hay traiciones que no son malas, hay traiciones que favorecen a las mayorías. Juan Carlos es la expresión, el rey Juan Carlos traicionó a Franco y España se enrumbó por caminos de desarrollo y de progreso. Que hoy está sumida en una crisis, eso es verdad, pero la España que sale del franquismo es una España totalmente, que empieza a crecer, ¿gracias a qué? Gracias a que se rompe totalmente con el legado franquista. Y eso había que hacerlo, presidente. Y hubiese pasado, a la larga, hubiese pasado a la historia de mejor manera que el sepulcro donde va a estar, en el basurero de la historia, si sigue por este derrotero. Los chilenos lo hicieron bastante bien con la concertación, hicieron un gran acuerdo, un gran pacto y rompieron con el legado pinochetista. Perfecto, lo hicieron y ahí Chile es probablemente el país de América Latina con el mejor perfil en términos éticos, a pesar de las últimas devaneos de la señora Bachelet y su hijo y su nuera, en términos económicos, en términos sociales, en términos de logros. La Chile que es el resultado y el producto de una gran concertación nacional para salir de Pinochet. Entonces yo creo que hace falta una enorme concertación, un enorme pacto social que lo integren los trabajadores, los trabajadores, en ella englobamos a muchos actores fundamentales, los empresarios y el gobierno, o el Estado en este caso, ¿no? El Estado, no el gobierno, el Estado. Y yo creo que nosotros saldríamos obviamente fortalecidos y podríamos administrar con mejores recursos la profunda crisis que tenemos. Para eso se requiere varias cosas. Yo propondría dos cosas importantes, humildemente. Yo que soy bastante, es decir, tengo una estatura de intelectual de provincia. Yo propondría dos cosas al gobierno, y a la oposición, por supuesto, y a los empresarios, trabajadores. En primer lugar, un acuerdo institucional, un gran acuerdo institucional que respetara procedimientos, normas y procedimientos, un gran acuerdo institucional. Después de ese acuerdo institucional, que todos firmemos, aquí está la rúbrica de los grandes de los sectores empresariales, ¿a través de quién? De sus organizaciones, del sector trabajo a través de sus organizaciones y del gobierno. Una vez que esté firmado ese gran acuerdo institucional de respeto a los procedimientos y a las normas democráticas y a los procedimientos formales, ¿verdad? Inclusive se pudiera hacer una nueva arquitectura del Estado y luego un gran acuerdo sustantivo. Un acuerdo que tenga esas dos caras, un acuerdo institucional por un lado y un acuerdo sustantivo por otro. ¿En qué consiste ese acuerdo sustantivo? En que tiene que ser un acuerdo sobre los grandes valores que hasta ahora han construido lo que ha sido el proceso venezolano: democracia, soberanía, respeto de los derechos humanos, desarrollo, progreso para todos. Es decir, los valores fundamentales sobre los cuales se asienta el orden social, político y económico de un país, y luego un acuerdo institucional. El acuerdo institucional tiene que ser antes que el acuerdo sustantivo, porque si nosotros hiciéramos un acuerdo solo sobre lo sustantivo, después obviamente no se va a cumplir con el acuerdo institucional. Hagamos un acuerdo institucional y después elaboramos un acuerdo sustantivo. Y estoy seguro que pudiéramos manejar definitivamente mejor todo este proceso crítico. Y pudiéramos salir adelante sin los peligros, sin los riesgos de una confrontación civil
cuyos resultados serían nefastos para todo el mundo y en la cual perderíamos todos. Yo haría una propuesta global como eso, pero para eso tiene que haber, además, un gran acuerdo de reciprocidad, de reconocimiento mutuo de los actores, ¿verdad?, que hoy polarizan la situación. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que el gobierno reconozca de que de verdad, de que hoy hay una nueva oposición que es mayoritaria, de que ellos son un factor importante, que la oposición tiene que reconocer que ellos son que el gobierno, el oficialismo es un factor importante que no va a desaparecer de la noche a la mañana y que va a ser un factor con el que siempre hay que conversar, hay que pactar, hay que acordar. Se trata de un gran acuerdo de reciprocidad, tal como lo hubo en el pasado. En el 58 hubo un gran acuerdo de reciprocidad, corrigiendo los errores que se habían cometido del 45 al 48. Y yo creo que por el mismo camino tenemos que ir nosotros. Un gran acuerdo. ¿Cómo se llamaría? No sabemos. Pónganle el nombre. Los chilenos lo llamaron concertación. Los españoles lo llamaron el acuerdo de la Moncloa, el pacto de la Moncloa. Nosotros podemos llamar de cualquier manera. De cualquier manera podemos llamarlo y sería realmente válido. Los chilenos hicieron una cosa mejor todavía. Marcaron un proceso de transición continua, es decir, transitaron hacia un modelo, el que conocemos hoy, con la constitución inicialmente pinochetista, y lo pudieron hacer con éxito. Y para nosotros es mucho mejor y sería mucho más fácil, porque en el Venezuela hay un consenso en torno a la constitución del 99. Es decir, tenemos todos los recursos en la mano para poder salir de esta crisis, pero tiene que haber voluntad y tiene que haber reciprocidad. ¿Quién tiene la principal responsabilidad en este problema? El gobierno. Es el que tiene que convocar a este asunto, porque si no estaríamos realmente totalmente perdidos. Pero tiene que haber eso, un gran acuerdo de reciprocidad. Así que yo les recomiendo el artículo, las recomendaciones que hoy hace Luis Vicente León, que apuntan subterráneamente a la posibilidad de un gran acuerdo donde se tomen en cuenta a los empresarios, que son un aspecto fundamental. Es decir, el único código de orden, y en eso está equivocado Luis Sala, el presidente Maduro, Diosdado, Aristóbulo Isturiz, el oficialismo en pleno está equivocado. El único código de orden no puede ser el Estado. ¿Qué genera el Estado? Más autoritarismo. ¿Cuál es el sujeto de esta revolución? Lo que ellos llaman pueblo, autoritariamente convocado, autoritariamente manejado. Porque cuando el pueblo inclusive opta por otra opción, ellos la desconocen. Nosotros estábamos hasta la coronilla del llamado del oficialismo para hacer un gran acuerdo, para firmar un documento donde se respetaran los resultados. Lo firmaron ellos y quienes lo violaron fueron ellos. Imagínense ustedes. Quienes no respetaron los resultados fueron ellos. Entonces, se requiere entonces voluntad para conceder. Como decía Ramos Alud, a veces hay que doblarse sin partirse. Exactamente. Porque de lo contrario, mira, los resultados sería realmente difícil de digerir, Pero no, a veces se cometen errores, los actos de corrupción son gigantescos, es decir, una cosa que a veces uno se rompen los parámetros y la regularidad social que debe haber un país se rompe definitivamente porque quienes gobiernan desconocen absolutamente todo. Fíjense, por ejemplo, el gobierno frente a la derrota del 6 de diciembre decidió antes del 31 de diciembre cambiar a algunos magistrados. El cambio se hizo de manera apresurada. En algunos casos seguramente no se cumplieron, en algunos casos, para no decir todo, no se cumplieron los elementos que emanan de la ley, de rigor, como se llama, currículum, es decir, todas esas cosas que normalmente el baremos que establece la ley para poder ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. No se tomaron en cuenta. Se nombraron magistrados que no tenían, y que seguramente no tenían las credenciales para ser magistrados. Y se nombraron magistrados que eran totalmente afines al gobierno. Hoy se están revisando esos currículos y Berry Beitia, que es un tipo muy acucioso, muy curioso, ya tiene en sus manos los currículos de los jueces que fueron nombrados
apresuradamente en las vacaciones de diciembre. Y se habla de que van a volver algunos hombres. Se dice, por ejemplo, que el gobierno está conversando con este hombre que va a aparecer en pantalla. ¿Lo puedes poner, Andy? Ese hombre que tienen ustedes en la pantalla, dicen que están en conversaciones con él para que vuelva al Tribunal Supremo de Justicia, ante la evidencia de que los nuevos magistrados pueden ser revocados porque no cumplieron con los requisitos. Nosotros no sabemos si ese hombre que va a sustituir a alguien que sustituyó a su vez a un jubilado prematuro, ha sido llamado para sacarle los mocos del barro al gobierno, porque de verdad que es muy triste o tristemente famoso ese personaje que le acabo de mostrar en pantalla y que dicen que va a ser llamado de nuevo para volver al Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que se dice, eso es lo que se comenta, eso es lo que se señala. Y aquí tengo, y lo último que quería comentarles hoy, que nos estamos acercando al final, es una declaración que yo creo que, volviendo a ese actor importante en la vida de hoy de los venezolanos, de las Fuerzas Armadas Nacionales, se trata de que hay la sensación, la percepción, de que personeros fundamentales de las Fuerzas Armadas se han enriquecido. Eso es lo que se piensa, eso es lo que se dice. Y hay un profesor universitario, creo que es Enrique Prieto Silva, que creo que es un general retirado, inclusive creo que alguna vez fue ministro y que hoy es profesor universitario, que dice que en la FAN, en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, hay riquezas que son inauditables. Y no es que quiero empañar, prácticamente, no se trata, al contrario, yo creo que la gente debería tener respeto por las Fuerzas Armadas y además miedo, mucho miedo por las Fuerzas Armadas. Pero se trata de que, de verdad, si hay algo que ha erosionado la credibilidad en el régimen, es la corrupción. Entonces, no puede ser que todos los actores que sirvan de soporte al régimen estén incursos de una u otra manera y que sea percibido por la gente como si moralmente tuvieran mucho que explicar. No es que la política, es decir, yo no puedo o yo no pretendo hacer juicios políticos utilizando única y exclusivamente la variable moral. No se trata de eso, porque son dos cualidades que son diferentes. Una cosa es la moral y otra cosa es la política. Sin embargo, una cosa está vinculada a la otra. Pero yo no puedo, políticamente, hacer juicios políticos única y exclusivamente atribuyéndome en la fortaleza moral, tal como se hizo, ¿no?, en el pasado y tal como se llegó al poder en este caso, que se llegó a la política haciendo juicios de carácter moral y de carácter ético. Es decir, yo no pretendo hacerle juicios a las Fuerzas Armadas por la vía moral, pero tiene que cuidarse, porque no hay que, la esposa del César, como se dice, no solamente tiene que ser honesta, tiene que parecer honesta también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, sobre todo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le corresponde parecer honesta, parecer, o sea, y evitar que estos comentarios en la prensa venezolana sean normales y se digan abiertamente, porque alguna vez tuvimos un gobierno militar y yo recuerdo que yo vivía con mi abuela materna en ese entonces, inicialmente, en mis primeros años viví con mi abuela materna, y diagonal a la casa de mi abuela materna vivía un militar. Creo que lo llamaban, no sé, era yo muy pequeño, pero yo recuerdo su nombre, o lo llamaban Roque. No sé si era su apodo o su nombre, pero lo llamaban Roque. Roque se paseaba orgulloso con su visera militar, hasta que cayó la dictadura. Y nos dimos cuenta de que el hombre era calvo. Se paseaba orgulloso. Una vez que cayó la dictadura, escondió la gorra militar. Entonces,
Obviamente, la Fuerza Armada es una institución respetable, que debe ser respetada, pero tiene que reducirse a sus funciones. Hay un tuit del general Padrino López que también llama la atención. Dice que en ninguna parte de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas. Es ver lo que dice la Constitución y lo que la Fuerza Armada debería entender es que lo que se dice es que las Fuerzas Armadas no pueden ser partícipes de ninguna parcela política, no pueden ser partidistas, ¿verdad? No puede estar en uno de los dos bandos, especialmente porque tiene el monopolio de las armas. Entonces tiene que colocarse por encima de los intereses y de representar el interés general. Entonces, para evitar ese tipo de comentarios que aparece en la prensa, ¿verdad? Este que está aquí, en la FAN hay riquezas inauditables, ¿verdad? Es necesario que las Fuerzas Armadas no solamente sean honestas, sino que lo parezcan. Y que sus componentes, que sus representantes más importantes, del ministro para abajo, tengan un comportamiento consono con la ética y la moral republicana, realmente para que los venezolanos tengamos respeto por ellas y vuelvan a ser lo que siempre han sido, un actor muy querido por la población venezolana, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bien, y la última cosa a la que yo quería hablar del béisbol. Yo me desentendí del béisbol, perdonen ustedes que me metan esta cosa. Cuando está Francisco aquí la cosa es más sabrosa porque Francisco nos mete en muchas cosas, en muchas veredas, y yo a veces sobrepolitizo la cuestión, un poco por sesgo profesional también, ¿no? En mi casa, cuando vamos a almorzar, mis hijas me dicen, ojo, esta no es la hora de la política, esta es la hora macabra, y empezamos a hablar de muertos, inmediatamente. Bueno, pero por desviación profesional casi siempre estoy hablando de política. Y quería hablar del béisbol. Yo me desentendí del béisbol. Es decir, yo no sé cómo va. Leí por la prensa de que se va a un séptimo juego. Tiburones contra Tigres, Magallanes contra Caribes. Que el béisbol a última hora como que se puso bueno. Yo me desentendí y le voy a decir por qué. La razón por la que me desentendí y que no vi ni un solo juego este año. No lo vi porque mi sobrino no jugó. No jugó. Como no jugó, no tenía interés en ir para el estadio. Así que yo soy honesto y sincero en eso. Como él no jugó, yo lo iba a ver jugar a él, no fui más. Y él no tiene la culpa de haber jugado, ojo. Todavía está enfermo de un pelotazo que recibió en una pierna y además de eso le ha dado zika, pues. Y ha perdido como 3 kilos el muchacho, porque le ha dado duro, durísimo le ha dado. Así que se está recuperando y a Ender le deseo que se recupere rápidamente para que resuelva su problema y se vaya a entrenar con los Bravos de Atlanta. Pero hoy es el séptimo juego, creo que es hoy. Y yo voy a 2 equipos. Voy a los Tigres, por Eduardo Pérez, obviamente. Y quisiera que Magallanes ganara. Porque yo creo que los Caribes lo hicieron muy mal, o no lo hicieron tan bien como Magallanes durante la campaña, y que solamente por este sistema de puntaje, de este sistema absurdo con el que se clasificó, hace que el Caribe esté allí. Bueno, digo yo, no le hice un seguimiento, pero me parece que el Caribe no jugó tan bien como en años pasados y que bien Magallanes merece una final contra los Tigres. Tampoco los Tigres estuvieron tan bien no estuvieron mejor que los Tiburones. Los Tiburones es un equipazo y lo hicieron bastante bien a lo largo de la campaña. Pero yo voy a los Tigres por sentimiento regional, porque está Eduardo Pérez allí y Eduardo Pérez no lo conozco personalmente, pero yo lo admiro y de verdad tengo afecto en lo deportivo por él, ¿no? Así que ojalá que los Tigres lleguen a la final. Les recomiendo hoy que compren la versión final, no es una cuña, la versión final no es una cuña porque yo escribo allí los sábados, sino que hoy está buenísimo la versión final. Recoge los aspectos más importantes del problema que nos atañe hoy, del problema económico, ¿no? Así que nos llegó la triste hora de la despedida. Yo tengo que irme, pero mañana seguramente estoy aquí. Seguramente, a menos que el AMPA diga otra cosa, porque estamos tan inseguros cuando salimos a la calle, yo me persigno.
¿verdad? Y cuando llego a la casa, llego aliviado. Hoy mataron a Durán. Hoy me está diciendo Mario que mataron a un periodista de BTV, creo, ¿no? BTV, Ricardo Durán se llama. Sí. Ricardo Durán, que es ancla, o que fue ancla de BTV. Solamente, bueno, le hacemos llegar a sus familiares nuestro más sentido pésame y pasa su alma, ¿verdad? Y por supuesto, que los que le hayan quitado la vida sean encontrados y sean castigados. Tengan ustedes muy buenos días, que tengan un buen desayuno. Inclusive si pueden hacer una siesta después del desayuno, háganla, que siempre es bueno.